Gracias por estar en sintonías de Palabra de Vida. Tu programa, en esta oportunidad estaremos leyendo la Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, versículo 1 y hasta el 10. Vamos a leer la bendita y gloriosa palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En esta oportunidad hemos titulado el mensaje de la palabra de Dios: boga mar adentro. Bogar significa navegar, significa ir más allá de lo que ya está establecido. En este pasaje que estamos leyendo es una historia que tenemos mucho que aprender. En primer lugar, vemos que hay una gran necesidad en el ser humano para oír la palabra de Dios. Una necesidad de aquella bendita y gloriosa palabra que satisfaga su necesidad interna, su ser interno, pueda saciar el ser interno. Dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículo 1, que Jesús, estando en el lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es tan preciosa, tan necesaria, tan útil, que es lo único que puede satisfacer el ser interior del hombre. Y en el tiempo en que Jesús estaba en la tierra, las personas, al percibir que Jesús era el Hijo de Dios, quien tenía respuesta para su vida, iban detrás de él para oír la bendita y gloriosa palabra de Dios. En esta oportunidad, usted está oyendo la palabra de Dios sin necesidad de estar en una gran caminata. Había tanta gente que el Señor Jesús no tuvo otro remedio que tomar una barca de las que estaban allí, estar un poco al agua, entrar al agua y remar un poquito para poder usar el efecto de refracción del sonido a fin de que todas las personas que estaban allí pudiesen oír sus palabras. Dice la Escritura que el Señor se sentó en la barca y empezó a predicar su santa y divina palabra. Empezó a hablarles acerca de las bienaventuranzas, acerca de las parábolas, acerca de aquellas palabras de Dios que podían llenar a la gente que estaba allí. Dice la palabra gentío. Dice que había un gentío que estaba detrás de Jesús. Muy probablemente en este tiempo usted pueda ver grandes cantidades de personas reunirse para oír la palabra de Dios. Pero usted tiene la ventaja de que en este momento está viendo a través de la televisión una exposición de la palabra de Dios. Preste atención. Dice la Escritura en el versículo 2 que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido a ellas, lavaban sus redes. Las redes estaban
sucias, porque habían estado trabajando toda la noche. Estos hombres, acostumbrados a una vida muy dura, muy difícil, estaban lavando sus redes en la orilla, porque si no lavan las redes, se dañan. Cuando se está pescando siempre hay obstáculos, hay ramas, hay hojas, hay palos, piedras que se enredan en las redes cuando se está pescando, y si estas no se retiran de la red se daña. Esa red va a tener problemas porque los palos las van a enredar y van a hacer que se vuelvan inútiles. Por ello, ellos estaban en esta mañana, después de haber estado toda una noche pescando, están lavando sus redes. Jesús descendió a donde estaban ellos y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Porque Dios ama a las multitudes. Dios ama a todos los pecadores, a todas las personas, a todos los seres humanos. Él nos ama de una manera que quiere satisfacer nuestro ser interior. Pero es a través de la palabra de Dios que puede ser satisfecha nuestra necesidad más importante, la necesidad de Dios. Esta multitud había estado buscando algo que pudiera sanar sus vidas, limpiarles, librarles de todos sus males. Y habían entendido que Jesús tenía una palabra que darles. Así como esta mañana Dios tiene una palabra para ti. Dios ama al mundo, ama a todas las personas y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Jesús empezó a hablar a la multitud acerca de todas aquellas verdades trascendentales para el ser humano. Y la multitud le escuchaba atentamente. Después de haber dado todo su discurso, dice la Escritura que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón estaba muy cansado, estaba muy agotado juntamente con sus compañeros, juntamente con sus socios. Habían pasado toda la noche pescando. Luego el Señor se le acerca, le pide que le preste por favor su barca y él se la presta y el Señor da un discurso y mientras que él lava sus redes, y a lo mejor Pedro estuvo oyendo las cosas que Jesús le decía a la multitud. No obstante, el agotamiento que estaba en el cuerpo de Pedro le impedía entender que quién era aquella persona que le estaba diciendo que echara una vez más sus redes. Él había oído las palabras que Jesús le había dicho a la multitud, pero a lo mejor no había podido comprender la profundidad de esas palabras. A lo mejor Pedro no entendía por qué una multitud seguía a aquel hombre. ¿Por qué una multitud había venido hasta la orilla del mar para oír la voz de un hombre? Yo no sé si Pedro diría dentro de sí mismo: ¿cómo es posible que vengan a molestarme a mí que he estado trabajando toda la noche y necesito terminar de lavar mis redes para irme a descansar? No obstante, dice el versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Qué declaración tan tremenda. Qué declaración tan tremenda. Pedro le está diciendo a Jesús que han trabajado toda una noche. Deben estar muy agotados, deben estar muy cansados. Pero no te muevas de allí, que en breve regresamos con más de esta bendita y gloriosa palabra. Ya regresamos con palabras de vida.